El 1 de enero del 2026 entran en vigor en Puerto Rico las nuevas reglas de conducta profesional que aprobó el Tribunal Supremo para quienes ejercen la abogacía, la notaría y otras profesiones o funciones relacionadas a nuestro ordenamiento jurídico. Es importante, por lo tanto, que de aquí al 1 de enero todos los abogados, notarios y otros profesionales del derecho se eduquen sobre este nuevo cuerpo normativo que tiene el propósito de dotar a la profesión legal puertorriqueña de unas reglas de conducta profesional que sean acordes con la práctica del derecho en Puerto Rico. Tras 55 años de contar con el Código de Ética Profesional, que se aprobó en el 1970, nos abocamos a un nuevo cuerpo disciplinario que es mucho más específico, que se nutre de la experiencia de la American Bar Association al aprobar su código modelo, pero que también tiene muchos rasgos puertorriqueños, pues incorpora una jurisprudencia que se ha desarrollado en las pasadas décadas sobre el tema. Para hablar sobre este esfuerzo y sobre algunas de las disposiciones de este nuevo cuerpo normativo, nos acompaña la licenciada Melissa Pagán Osorio, directora del Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial del Tribunal Supremo de Puerto Rico, a cuyo cargo estuvo buena parte de la coordinación de este esfuerzo que tomó varios años. ¿Cuál es hoy día su sentir sobre el producto final de ese esfuerzo? Fue un proyecto bien pensado que tomó en consideración la perspectiva de distintos gremios más allá de la comunidad jurídica, pues a través de los años se llevaron a cabo 2 procesos de consultas públicas donde distintos gremios de distintos grupos de profesiones tuvieron la oportunidad de expresarse, así que más allá de recabar lo que era el sentido de la comunidad jurídica, también recibimos lo que era el sentido del pueblo en general. Así que parte de este esfuerzo se tradujo en, ¿verdad?, las reglas que hoy por hoy conocemos como las reglas de conducta profesional que aprobó el Tribunal Supremo. El proyecto, como mencioné al principio, fue uno ambicioso que también contó con la colaboración del Comité Especial que integraba a su vez a todas las personas o muchas personas con un conocimiento bien especializado en los temas de ética y, ¿verdad?, temas disciplinarios de la conducta en la profesión legal, lo que incluye la notaría y ¿verdad?, el ejercicio de la abogacía. Como sabe, licenciada, el cuerpo normativo del 1970 era general, era axiológico, estaba apoyado fundamentalmente en principios y deberes, muchos de los cuales eran difícilmente sancionables, porque, por ejemplo, se exigía algo que, aunque lo hable, cómo se traducía en términos disciplinarios era muy difícil de concebir. Por ejemplo, el que trata sobre el deber de orientar a la comunidad o de fortalecer el derecho. ¿Cómo se fortalece el derecho? ¿Qué se hace con un abogado que no hace una gestión que se considere fortalecer el derecho? El esquema conceptual que se adopta, que proviene de la experiencia de la American Bar Association, pero como dije, con muchos elementos de nuestro ordenamiento jurídico, se enfoca más en un esquema disciplinario. Se trata de una distinción que ve la práctica profesional desde una perspectiva ética, axiológica, que puede traducirse en principios, valores o algún tipo de aspiración general, y se mueve a un concepto disciplinario, donde hay reglas específicas, pero a su vez añade comentarios que tratan de ilustrar al lector sobre el alcance de las reglas que son más específicas. Uno de los aportes también que contienen este nuevo cuerpo es la inclusión de unas definiciones. Licenciada, ¿nos puede explicar el alcance de esa regla 1.0 de las reglas de conducta profesional? Con mucho gusto, juez. El cuerpo de reglas que se adoptó en la regla 1.0 contiene una serie de definiciones bien precisas y abarcadoras que no tan solo incluyen lo que es la abogacía, sino la notaría. Puedo puntualizar, por ejemplo, ¿verdad?, lo que es cliente potencial, lo que es consentimiento informado, lo que es ratificado por escrito, y en lo que es la función notarial, lo que es persona usuaria del servicio, que viene siendo el equivalente de lo que es cliente potencial en la representación legal, ¿verdad?, legal cliente-abogado. También entonces en la función notarial tenemos definido lo que son los derechos arancelarios, honorarios extra arancelarios y otros conceptos que son típicos de la función notarial que anteriormente quizás estaban contenidos en jurisprudencia, en lo que es la ley notarial y su respectivo reglamento, pero ahora se ven en el contexto de la ética de la profesión. Quizá uno de los elementos más distinguibles de este cuerpo frente a lo que
ha promovido la American Bar Association es precisamente la inclusión de reglas específicas para la práctica de la notaría, que no excluyen el deber de los notarios de cumplir también con lo que dispone la ley notarial y el reglamento notarial. Pero además de esos dos documentos que acabo de mencionar, ¿qué otro cuerpo deontológico fue utilizado como base para remirar la propuesta que ya se había trabajado por el secretariado a la luz de la encomienda que el Supremo de Puerto Rico dio al Comité Especial? El proceso que llevó a cabo el Comité Especial también incluyó la introducción de aspectos que estaban contenidos en el Código Deontológico preparado por la Unión Internacional del Notariado Latino, que es una asociación que agrupa a más de 90 países miembros que son expertos en lo que es, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con la función notarial. Es importante destacar que aunque están integrados deberes o reglas particulares para los notarios con el cuerpo normativo de la práctica de la abogacía, hay que estar consciente de la dualidad de funciones. Bien, en Puerto Rico rige la figura del notario de tipo latino, que es distinguible del notario angloamericano, y por lo tanto el notario asume un rol de ente neutral frente a quienes comparecen ante él, distinto al abogado que representa a una parte, a un cliente, y su rol es adelantar los intereses de ese cliente. Y el Supremo ha destacado precisamente que esa alternancia entre notario y abogado no es algo que pueda ocurrir con facilidad, o de hecho lo ha descartado en casos en controversias concretas. Así que el hecho de que estén ahí integrados ambas figuras en un cuerpo normativo no excluye algunos pronunciamientos del Tribunal Supremo que exigen de quienes ejercen ambas funciones tengan extrema cautela al ejercer la notaría o al ejercer la abogacía. Eso es un aspecto bien importante que trae estas nuevas reglas, porque a pesar de que quizás en una misma regla hay disposiciones relacionadas con el ejercicio de la abogacía y con el ejercicio de la notaría, la realidad es que al momento de establecer una base disciplinaria, el tribunal va a tener que hacer ese análisis de cuál es la distinción que le va a dar a ambas profesiones, precisamente porque los abogados y las abogadas tienden a representar los intereses de sus clientes vis a vis el caso de los notarios y las notarias que representan la fe pública. Así que en ese sentido es bien importante tener esto en mente al momento de darle una lectura integrada a cada una de las reglas y hacer ese análisis comparativo entre lo que debe aplicar al ejercicio de la abogacía versus lo que debe aplicarse al ejercicio de la notaría. Comentábamos también que este nuevo cuerpo normativo es mucho más específico que el código que le precede, que es el Código de 1970, y que este se mueve más a deberes específicos derivados de principios. Pero parten de principios y algunas de las reglas precisamente lo que hacen es designarse a base de principios tradicionales de la práctica de la abogacía, como son los deberes de competencia y diligencia. Y una regla particular, de nuevo cuño en Puerto Rico, es la regla sobre diligencia o competencia en el manejo de la tecnología, precisamente porque la práctica de la profesión legal ha estado cambiando y seguirá cambiando a raíz de la incorporación de la tecnología. Háblenos de esa regla. El contenido de la regla es esencialmente sencillo, ¿verdad? Va al grano de hacer una distinción entre lo que es tener el conocimiento de la tecnología mínimo necesario para llevar a cabo las funciones relacionadas con el ejercicio de la profesión legal, ya sea en la abogacía como en la notaría, y a su vez utilizar con diligencia ese conocimiento, ¿verdad? Porque no es lo mismo saber manejar la tecnología versus en el momento preciso utilizarla correctamente y de forma oportuna. De hecho, pudiera haber una distinción entre conocer la tecnología y no usarla diligentemente para minimizar los costos que representa su uso y la representación de un cliente. Correctamente, son dos conceptos que están interconectados y que van de la mano, la realidad. Así que yo creo que esta regla lo que trae a la luz es la importancia de tener unas destrezas mínimas con la tecnología, porque la tecnología ¿verdad? Va continuamente evolucionando. Ya no se trata simplemente de manejar una cuenta de correo electrónico, sino que hay otras competencias que cada abogado, abogada, notario y notario debe desarrollar, mantener y actualizar continuamente para ejercer la profesión de manera diligente. Un tema que se atiende con particular atención en este primer capítulo es el tema de los honorarios.
Como sabemos, existe un deber ético de cobrar honorarios razonables, y la razonabilidad, concepto que permea todo el ordenamiento jurídico, bueno, pues está sujeto a unos criterios que la jurisprudencia ha ido elaborando a lo largo de las pasadas décadas. Ahora hay una regla particular que establece unos deberes específicos con relación al pacto de honorarios de abogados. Y antes de permitirle a usted que nos aclare esos deberes específicos, es importante también destacar que las distintas formas de pactar honorarios no están alteradas. Se pueden pactar honorarios por hora, por precio fijo, de manera porcentual o contingente. Lo que hace esta regla, particularmente con los honorarios contingentes, es establecer unos casos en los que no se pueden pactar honorarios contingentes, lo que no excluye la posibilidad que se pacten honorarios porcentuales en algunos de esos casos. Antes, en el 1970, estaba expresamente prohibido la posibilidad de pactar honorarios contingentes en casos penales. Y ahora se añaden otras circunstancias adicionales, que son casos de divorcio y liquidaciones de comunidad. Están ahí prohibido el pacto de honorarios contingentes, pero hay un comentario específico que dice, bueno, lo que pasa es que este tipo de caso no se puede considerar como un caso donde hay una contingencia, es decir, una situación, una contingencia no previsible que genere un riesgo para el abogado no cobrar, lo que no excluye la posibilidad que pueda pactar honorarios porcentuales. Lo que son los honorarios, ¿verdad?, tiene que ver con tres conceptos, que es la razonabilidad, que tiene que ver con conocer cuál es la disponibilidad que tiene ese abogado o esa abogada para asumir esa representación, en consideración a la complejidad del caso, a la experiencia que tiene la persona, al asunto y la complejidad de ese asunto, la transparencia, que no es otra cosa que ser transparente con el cliente en todo momento, dejarle saber en qué consisten los honorarios, cómo se van a devengar, si por ejemplo en el caso de los honorarios contingentes, si la partida se va a dividir al principio o luego, ¿verdad?, de la cuantía. Y todo eso está contenido en la regla. Y por último, pero no menos importante, el consentimiento del cliente. Estas reglas tienen como centro lo que es la protección y la función del cliente. Así que por eso es que el consentimiento y la transparencia debe permear en toda la interpretación de estas reglas. Hay una disposición particular que habla que expresa que los honorarios contingentes deben pactarse por escrito. Correcto. A diferencia de otros honorarios que hay una recomendación a que sea por escrito, en el caso de los honorarios contingentes es requisito que se reduzcan a escrito. Bien, y eso va atado a la idea de transparencia, de que no haya duda de que el cliente tiene certeza del porciento establecido y la naturaleza contingente del honorario pactado. El tema de los conflictos de intereses es, desde mi punto de vista, uno de los temas que más litigación genera, porque si bien el campo de la conducta profesional lo que genera son deberes sancionables disciplinariamente, hay algunos de ellos que pueden ser objeto de litigación en los tribunales, particularmente como razón para descalificar a un abogado o a un bufete en el contexto de una representación legal. Estas nuevas reglas tienen disposiciones específicas que regulan las distintas modalidades en que puede surgir ese conflicto. ¿Qué cambios introducen las reglas de conducta profesional en este tema? Para mí uno de los cambios mayores es que muchos de estos conflictos se pueden salvar con el consentimiento del cliente. Eso es bien importante puntualizarlo porque cada una de las reglas que tiene que ver con los conflictos de intereses tienen unas particularidades y hay algunas que el posible conflicto de intereses es salvable siempre que todas las partes conozcan todos los detalles. Volvemos a invocar lo que es el concepto de la transparencia, que todo esté bien detallado y que todas las partes consientan y lo hagan por escrito. De hecho, este es un área donde no solamente tiene implicaciones para el comportamiento profesional y la perspectiva disciplinaria, sino también que genera controversias en la litigación, porque un conflicto de intereses puede promover una descalificación dentro de un litigio. Y como sabemos, hay tres modalidades de ese conflicto de intereses. Conflicto de intereses entre los intereses del abogado y la persona a quien representa, conflicto de intereses entre dos clientes actuales del abogado y conflictos de intereses entre un cliente actual
y un cliente pasado. Y está la modalidad también del cliente potencial, frente al cual un abogado tiene unos deberes que subsisten aun cuando no haya aceptado la representación legal de ese cliente. ¿Qué aspectos le parece a usted que son novedosos con relación al tema de conflicto de intereses? A mí me parece novedoso el hecho de que se precise en cada una de estas reglas distintos conceptos para atender las tres situaciones que usted menciona, pero también situaciones en que involucran a exfuncionarios públicos y también los casos, para decir el término amplio, ¿verdad? Un adjudicador neutral que incluye lo que son los evaluadores, jueces, juezas. Así que da una perspectiva bien amplia de los posibles conflictos de intereses que podrían ocurrir al aceptar una representación legal. Hay una puerta que se abre parcialmente y es la posibilidad de que un abogado asuma una representación legal que pudiera entenderse en otros escenarios como conflictiva, sujeto al cumplimiento estricto de unos criterios, que entre ellos es que las partes implicadas consientan a que ese abogado asuma esa representación legal. Pero este es un tema que va en su día a generar decisiones que aclaren su alcance. Lo importante es que se tiene que tener muy claro que aunque existe una apertura en esa puerta, desde mi lectura no es muy amplia, porque uno de los requisitos precisamente, además de que se obtenga el consentimiento informado de parte de los clientes implicados, es también que no haya un impedimento racional en el abogado para representar diligentemente a ambos clientes en ese contexto, y también que no haya una reclamación directa entre clientes actuales, lo que desde mi punto de vista deja la puerta todavía no entreabierta, sino bastante cerrada, con una posibilidad que estará sujeta a interpretación de parte del Tribunal Supremo. Correcto. Son dos conceptos bien importantes cuando hablamos de los conflictos de intereses. Número uno, que la representación tiene que ser diligente en todo momento y el consentimiento que preste el cliente debe ser por escrito. Más allá de eso, aquí también es importante puntualizar los comentarios, porque los comentarios en estas reglas que tienen que ver con los conflictos de intereses incluyen definiciones adicionales, por ejemplo, que sea sustancialmente el mismo asunto. Y esos son conceptos que aplican únicamente a estas reglas de los conflictos de intereses. Así que es importante repasar esas definiciones y verlas en el contexto de lo que dispone cada una de estas reglas. Sí, el concepto relación sustancial aplica a la prohibición a asumir una representación profesional conflictiva cuando aplica la modalidad de representación sucesiva adversa. Es una norma que impide a un abogado representar a un cliente posterior contra un cliente anterior en asuntos sustancialmente relacionados, aspecto que ahora las reglas atienden con mayor precisión. Yo creo que la otra novedad que también tienen este cuerpo normativo es que se adopta expresamente la figura de la muralla china, que como sabes se trata de esas prácticas administrativas que se adoptan al interior de un bufete para impedir que el conflicto que excluye a un abogado que llega nuevo a una oficina y que antes representó a intereses contrarios a otros que representa el bufete al cual llega el abogado, se impute vicariamente a todo el bufete, con la consecuencia de que tenga que ser descalificado de la representación legal de un cliente. Es una novedad que ya se venía discutiendo en la jurisprudencia, pero sin una adopción expresa. Ahora se adopta expresamente. Más allá de adoptar lo que es la figura de la muralla china, a mí lo que me parece importante resaltar es los factores que tiene que considerar esa oficina legal para implementar este aislamiento, que es el concepto que se utiliza en las reglas. Hay una serie de factores que tienen que cumplir, que están ampliamente detallados en las reglas. Por ejemplo, ¿en qué consiste el aislamiento? Darle oportunidad al cliente para presentar algún tipo de objeción, informarle al cliente cuáles fueron esas medidas y cuáles van a ser los próximos pasos a seguir para garantizar la continuidad de esas medidas. Así que es importante repasar todas estas reglas para conocer en detalle todos estos factores. Hay una que habla sobre la representación legal de personas con capacidad disminuida. Y yo creo que eso es una regla importante que nos ayuda a la profesión legal para poder entender esos deberes que se van activando en función de las circunstancias particulares de un cliente. Háblenos, por favor, de esas reglas en particular.
Esto es un aspecto loable de las reglas en el sentido de que le impone el deber a cada abogado y cada abogada de estar pendiente a distintos, ¿verdad?, factores o criterios para garantizar que el consentimiento de esa persona sea informado y tenga la capacidad para consentir. En el caso de que identificara algún rasgo de que la persona no consiente de manera informada, tiene unas salvaguardas que puede utilizar a su favor para informarle al tribunal y en ese caso quizás se pudiera reconocer la posibilidad de asignar un tutor o algún defensor judicial. Otro aspecto que me gustaría puntualizar es lo que tiene que ver con los casos pro bonos y la representación de personas indigentes. Las reglas también proveen para que se pueda adelantar las costas y los gastos litigiosos en estos casos y también regalos módicos que sean necesarios para la subsistencia básica de las personas. Así que este aspecto humanitario de las reglas me parece que es importante puntualizarlo. Esas disposiciones en particular tienen que leerse en conjunto con otras normas que regulan la representación legal pro bono o de oficio, que también impactan la práctica de la abogacía. Hemos repasado un poco lo que tiene que ver con el inicio de la relación profesional, lo que tiene que ver con los honorarios y los conflictos de intereses, pero ahora nos toca hablar también del cierre de esta relación profesional. No cambia el aspecto de que si es un caso judicial, el tribunal tiene que autorizar esa renuncia, pero es importante que repasen todas las disposiciones que incluyen las reglas sobre cómo realizar esa renuncia, que tiene que advertirle a su cliente de algún término que esté por vencer, la necesidad de presentar algún escrito, entre otros detalles que son pertinentes para salvaguardar los derechos y la causa de acción de ese cliente. Eso no cambia con los pronunciamientos que ha hecho el Supremo en el pasado. Se trata en ese sentido de codificar disposiciones normativas que existían antes de la adopción de este cuerpo normativo. Fue arduo el trabajo para poder tener un nuevo cuerpo normativo que regule la práctica de la abogacía, pero ahora nos queda educar. Y la responsabilidad para educar no solamente es compartida con el Poder Judicial y las academias y escuelas de derecho, es también individual. Corresponde a cada abogado, notario y fiscal conocer el contenido de este cuerpo normativo para no solamente cumplir con los deberes que se le exigen y se le exigirán diligentemente por el Tribunal Supremo a partir del 1 de enero del 2026, sino para garantizar servicios competentes para la ciudadanía, que es uno de los intereses que procuran salvaguardar las reglas de conducta profesional. Muchas gracias, licenciada, por estar con nosotros en esta cápsula. Muchas gracias a ustedes por estar atentos al contenido que hemos transmitido sobre las nuevas reglas de conducta profesional que, como indiqué, comienzan a tener efecto en Puerto Rico a partir del 1 de enero del 2026.